¿A cuenta de qué? Una comunidad abrazada por estas montañas se une para regresar a la tierra, a su origen. Esa es la historia que te cuento hoy. Canoabo, un pueblo que sabe a chocolate. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Entonces hablar de Canoabo es hablar de cacao, es hablar de parrandas, es hablar de cultores, es hablar de artistas, de escritores. Canoabo tiene para todos los gustos, solamente tienes que venir y aquí vas a encontrar magia. Ustedes no se van a creer. Venimos caminando por el pueblo y de repente oímos este escándalo y nos dicen, no valen, esa es la banda. ¡Qué cosa tan chévere! Además, tuvimos toda la suerte del mundo de llegar aquí. O sea, te oímos desde la calle y para acá, para adentro. Son coincidencias. ¡Qué chévere! ¿Y cuánto tiempo tiene esta banda? 9 años. Cuando tú dices que le ofrecen a su hijo, es que cuando lo tienen en el vientre le ofrecen que va a ser diablo. Sí, muchas mujeres le piden en vientre y le ofrecen al Santísimo a su hijo. La familia, desde que esto cayó en la tradición de la familia, que fue en 1950, se lo ofrecen. Son pocos los que no bailan de la familia, pues. Los diablos de Canoabo danzan mujeres. Pues entonces estos son los diablos que a mí me gustan porque dejan que dancen las mujeres. Me parece muy bien. Y las mujeres se ponen unos trajes con falda. Todo el mundo los tiene igual. Ustedes pueden creer que Canoabo además tiene un telégrafo. Este es el telégrafo. Este es el telégrafo, este es el sonante y esta es la llave donde se transmitía. Y le voy a dar la bienvenida en sistema Morse. Voy a decir bienvenidos. Bienvenidos a mayúscula a Canoabo. A mí no me queda más remedio, señor Francisco, que creerle que usted me dijo todo eso. ¿Ok? Pero esto era hace nada, 1900, ¿qué? 36. Ahí está, Para 1936, antier no más. Bueno, mensajería de texto, 1930. Pero en este momento, afortunadamente, voltearon la mirada a Canoabo y es a través del cacao, a través del chocolate, de estas importantes chocolateras que sé que vas a mostrarles a todos. Es decir, que Canoabo sabe a chocolate. Sabe a chocolate y las mujeres tenemos el color de chocolate. Eso es una belleza. La historia de Canoabo está ligada indefectiblemente al cacao. Cuando llegaron aquí el conquistador, ya los hacendados estaban aquí y sembraban cacao y producían, y entonces lo llevaban en burro, en mula, a Morón y de Morón a Puerto Cabello y lo exportaban. Yo quería regresar al campo y entonces cuando decidí finalmente qué es lo que quería hacer en el campo, decidí que quería sembrar cacao. Si la gente me preguntaba en ese momento qué es lo que yo sabía de cacao, por supuesto que un chileno no sabe nada de cacao. Me puse a buscar un sitio donde desarrollar mi proyecto y así terminé aquí en Canoabo. Canoabo es el rincón cordial. Nosotros nos planteamos 3 objetivos: promover el cultivo del cacao nuevamente aquí en Canoabo. Segundo era crear conocimiento alrededor del cacao y el chocolate. Y el tercer gran objetivo era desarrollar el turismo. Esto cambió un poco en el 2015, que arrancamos con las chocolaterías. Al llegar Fundación Tierra Viva, hubo un antes y un después para el pueblo de Canoabo. Hay un regreso al cacao, o sea que fue como el origen de esta comunidad. ¿Por qué se da ese regreso al cacao? Bueno, la chocolatera Valle de Canoabo tiene mucho que ver, que fue quien nos invita a esta comunidad.
Y bueno, cuando vimos la oportunidad de trabajar, se desencadenó todo este sueño compartido entre esta comunidad y Tierra Viva buscando el desarrollo sustentable. Yo sentí que la gente quería, porque hubo una convocatoria para una asamblea y cuando pregunto qué cosas quisieran hacer como proyecto de desarrollo para esta comunidad, bueno, todo el mundo tenía ideas. Yo quiero que tú oigas esta historia y veas lo que se ha hecho en Canoabo, porque a lo mejor te provoca hacer algo así en tu pueblo, en tu comunidad, en tu barrio. Como lo dijo mi padre, porque si tenemos cacao, no hacer chocolate. En diciembre de 2014 inauguramos la chocolatería y empezamos el tema del chocoturismo. ¿De qué manera crees tú que hacer chocolates impactó a este pueblo de Canoabo? La primera transformación fue cuando llegó a la universidad a finales de los 70 y bueno, ahora está sufriendo su segunda transformación, que es su transformación turística. Pero cuando tú ves como niños de escuelas hacen sus proyectos en torno a cacao, en torno a chocolate, en torno a conservación, es mucho más valioso que el dinero. Se nos cae la lengua de decir que no basta con un buen cacao, que hay que procesarlo bien para que se logre un buen chocolate. Tú sabes perfectamente que están fermentando en lo que sientes el olor. Siempre digo que ojalá que el video tuviera olor. Cuarto de fermentación. ¿Qué es lo que pasa dentro del grano de cacao? El grano de cacao se infla y al inflar ese grano de cacao va a exponer mucho más esos aromas y todos esos sabores. ¿Qué es lo que es el mucílago de cacao? Es azúcar. ¿Y qué es lo que ocurre en la fermentación? Ese azúcar se va a transformar en alcohol. Ah, mira, este cacao está caliente, ¿verdad? Que es caliente, caliente en serio. Era una olla. ¿Viste? Que se pone caliente. Y eso que está bajo techo. Lo único que nosotros lo ayudamos es con hojas de plátano y lo tapamos con sacos de yute, tal cual fuera un niño, que vamos a arropar para que agarre calorcito. Miren, ¿no huele esto? Y de verdad, aquí salen aromas de toda clase, ¿no? Antes de pasar al postre, que son los chocolates Canoabo, yo quiero que vean el restaurante que montaron para la visita aquí mismo en la plantación. ¿Ustedes también trabajaban en la universidad? Sí, tengo 20 años trabajando en la uni. Hago la sopa, los marranos. Les voy a decir una cosa, yo me acabo de tomar una sopa de esas, qué sopa tan gloriosa. Y se ve que aquí son puras mujeres. Antes estábamos con Noemí y aquí está la otra. Claro, yo no se iba a quedar por allá atrás. ¿Y a ti qué te toca? A mí voy a hacer cachapas. Aquí están los fines de semana. Acá estamos los fines de semana, temporadas y por supuesto el día que diga un grupo que viene, nosotros siempre estamos disponibles para atender. Puras mujeres cocinando aquí, como debe ser. No importa todas las veces que tú veas hacer chocolate, siempre es una felicidad. Además, desde que entras empieza aquel aroma tan glorioso. Bueno, este es un molino de piedras que está moliendo ese cacao que vimos allá y conjuntamente con el azúcar para transformarlo en chocolate. ¡Wow! Díganme si ustedes esto no es una gula absoluta. Otra bondad de Canoabo, José Rodríguez, formado aquí en Canoabo en la universidad, ¿verdad? Exacto. Siempre lo he dicho que uno tiene que agradecerle a Dios porque mi sueño de niño fue trabajar con el chocolate. Aquí vamos a someter a un proceso de tostado que me va a permitir mejorar el sabor del cacao. Esta untuosidad que ustedes ven aquí es lo que se llama el temperado del chocolate. Este es el propio misterio, la urgencia de un buen chocolate que cuando tú lo partes hace clac y suena. Bueno, el temperado es básicamente hacer pasar el chocolate por 3 temperaturas. Cuando él está caliente se presenta como disperso y cuando él enfría y vuelve a calentar
crea un chocolate brillante con una textura más suave, y cuando lo pasamos a la nevera y le damos ese choque de frío, se crea ese chocolate con un efecto crunch, que es lo que indica un buen temperado. ¿Qué estudiaste tú? Ingeniería. Estoy estudiando. Ustedes están oyendo eso que yo expliqué ahí, todos los guamazos, que allá va, que tiene que quedar que cruja. Ustedes vieron toda la cosa científica, química, perfecta. Tú estás estudiando aquí en la Universidad de Canoabo. Ingeniería también. Vamos a moldear una barra y por eso se tuvo que poner el tapaboca, ¿verdad? Tenemos que cubrir todo el molde, tratando de que cubra todo y no queden espacios con huecos. Luego de acá lo llevamos a la mesa vibradora con la finalidad de eliminar las burbujas que están atrapadas en este chocolate, para que no haya crecimientos de moho o levadura y de humedad. Y se mete en la nevera. Ajá, luego acá lo pasamos a la nevera y le damos un choque térmico para que quede solidificado y haga ese efecto crunch. ¿Por qué resolvieron hacer chocolate de leche? Bueno, porque nosotros cuando niños fuimos criados, y hay muchas personas que fueron criadas con chocolate de leche, y bueno, nada, decidimos complacer a nuestro público que nos visita y estamos haciendo ahora también el chocolate con leche. Brani, ¿qué te parece el chocolate de leche? Está bueno. Chocolate de leche. Está bueno. Yo estoy impactadísima con este chocolate de leche. Esto es la perfección. Es más, me acabo de reconciliar. Este chocolate de leche es una infancia feliz. Pero hay más gente en Canoabo haciendo chocolates. Nuestra empresa no empezó como una chocolatería, sino que empezamos como una empresa dedicada al rescate de la genética del cacao canoavero. Fíjense ustedes cómo este cacao es de rugoso. Además, fíjense cómo tienen los surcos como divinamente bien marcados. Mira, eso me parece perfecto. Los cacaos de Canoabo, Valentina, tienen una característica bien peculiar. Son alargados, son puntiagudos y muy rugosos. ¿Muy rugosos? Muy rugosos. Los cacaos más criollos tienden a ser de color rojo o vino tinto. Y cuando maduran empiezan a tornarse amarillos. Okay. Mira, esto es cacao el tesoro de Canoabo. Esto es el tesoro de Canoabo. Pero mira el qué tamaño bonito. de estas almendras. Mírame estas almendras, miren esto. Esto sí es verdad que es un cacao criollo. Te erizaste. Mira, vale, pero es que es blanco perla. De todos estos chocolates, ¿cuál crees tú que es el que mejor expresa esa genética? Un 60% sin ninguna intervención de ningún otro ingrediente. Ok, a ver, ¿cuál para es? para que pruebes el sabor de esta genética. Este es 60%. 60%. Todos los sabores, todos los matices, todo el bosque. ¿Estás orgulloso de tu genética? No, bueno, muchísimo. ¿Tú crees que el resurgir de Canoabo viene con el chocolate? Definitivamente, y no solo el chocolate, sino que está pasando un movimiento muy bonito en donde se ha unido la cultura, la educación, la gastronomía y por supuesto la chocolatería. Entonces todo está caminando de la mano de una manera muy bonita y armoniosa. Canoabo está en algo. Canoabo sabe el chocolate. No solo hacen chocolates en Canoabo. En este pueblo los tallistas son una auténtica institución. Quiero que sepan que a los tallistas de Canoabo no les gusta salir de su casa. A ellos les gusta que los visiten en su casa. ¿Es o no es? Sí, claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Vargas. Mi nombre es Rafael Vargas. Nietos de Viviana, ya es la tercera generación. Sí, sí. Qué bonito. Entonces, ¿dónde te sientas tú a trabajar, Manuel? Aquí, mire. Allí te sientas tú. Todos los días de las 6:30 hasta las 3 de la tarde. ¿Tú aprendiste eso con Viviano? Sí, con mi abuelo. Viendo aprendí. Esta es una tradición que viene de mi abuelo de hace muchos años. Viviano comenzó a los 70 años a tallar. Sí, él fue a un conuco que tenía y ahí le salió, creo que fue una virgen o un ángel. Y le dijo, Viviano, usted no va a trabajar más acá, en este conuco. Usted se va a dedicar a otra cosa. Y de ahí para adelante comenzó la trayectoria. Y bueno. ¿Qué les parece si vamos a ver algunas de esas tallas de ustedes? Bueno, por favor. Para que se entienda el trabajo. Bienvenida. Venga.
Lo rico es que yo conocí a Viviana. Aquí están todas sin pintar. ¡Wow! Pero esto está lleno de tallas. Y ahora vamos de donde otro nieto de Viviano. Viviano, ustedes están haciendo unas tallas grandísimas. Sí, claro, estoy haciendo unas tallas bien bonitas. ¿Tú también aprendiste con tu abuelo? Sí, yo también aprendí con mi abuelo Viviano Vargas cuando él tallaba allá arriba, más arriba de aquí. Él tallaba las piezas y uno iba para allá. Él una vez me dijo a mí, mira Viviano, sabes que tú llevas mi nombre. Y después lo capté, mi abuelo me dijo que como yo llevo el nombre de él, ¿verdad? Él me dijo, pero ponte a tallar, porque yo mi firma, decía yo. Entonces claro, es verdad. Me puse a tallar, ¿verdad? Después en último me puse a tallar y me ha ido bien. En Canoabo yo también quiero que conozcas el Centro de Sanación y Posada La Guadalupe. Si a ti algún día te da porque, yo quiero vivir en el campo y ver cómo es una granjita y además quiero terapias alternativas y ser un poco más espiritual y tal, te tengo el sitio perfecto para que lo practiques. Ya te lo voy a ir enseñando con Friday. Tú cuando llegaste aquí eras así. No. Era la otra cara de la moneda. ¿Te convertiste aquí? Me convertí aquí. Vivía en mucha depresión, en mucha ansiedad. Es decir, vivía en pasado o en futuro, pero nunca vivía en mi presente. Y eso me hizo desconectarme de muchas cosas, de lo que realmente soy. Después que hice mis primeras terapias emocionales y mis terapias de Reiki, mi terapeuta me preguntó, Friday, ¿cómo te sientes? Y mis primeras palabras fueron, lo que usted hizo por mí, yo lo quiero hacer por toda la humanidad. Estar aquí es un estilo de vida. Y yo hoy lo amo, lo adoro y doy gracias al universo por todo lo que me ha permitido, por mis momentos de oscuridad, porque gracias a ellos hoy estoy aquí. Pero déjenme decirle que me siento una mujer completamente feliz porque aprendí que la felicidad no es un estado de ánimo, la felicidad es una decisión en la vida. Contra todo pronóstico, la youtuber se va a hacer un reiki. Señores y señores. Así me tendrá youtuber de mortificada. Que me voy a tener que hacer un reiki. Porque además a mí esas cosas me desesperan. Pues le dije, 25 minutos, ¿me lo jura? Me dijo, 25 minutos. Ok, vamos a darle. Mira, me tuve que quitar los nombres de mis nietecitos. Aquí tuve que quitarme todo eso. Y me va a poner un incienso que no es que me da alergia, pero me da estornudo. Véanle bien la cara, vamos a ver cómo va a salir, para ver, Valen. Aquí estoy, vamos a ver cómo voy a salir de aquí. Les voy a confesar que yo me quedé profunda, que me relajé absolutamente, que me dieron unos temblores, que salí en una paz absoluta y que Friday me encontró divinamente. Si nosotros quisiéramos conocer uno de esos proyectos que nos diera una idea de lo que se ha hecho aquí, ¿a dónde deberíamos ir? Yo creo que la ruta de las Garcitas, la ruta ecoturística de Comunidad de las Garcitas es un buen ejemplo. Allí estuvimos trabajando 5 años consecutivos y bueno, junto con la gente de la comunidad y distintos aliados generamos esta ruta, que ahora es de la comunidad, ahora es de ellos. Le hicimos caso a Jordana y aquí estamos en las Garcitas. Lo que es la ruta ecoturística de las Garcitas es un emprendimiento más que desarrollamos en la comunidad. Nosotros desde el 2017 estamos recibiendo talleres de formación a través de Fundación Tierra Viva, lo que es la agroecología, el cultivo del cacao, el cultivo del café, patios productivos y lo que es el proyecto Agua. Después de ya estarnos formando, empezamos a ver que nosotros realizamos muchas actividades que para nosotros es algo tradicional, común, y nos dimos cuenta que esos son atractivos turísticos que uno debe mostrar el trabajo que hacemos, ¿verdad? ¿Usted cree que esta comunidad tiene un antes y un después
de la aparición de Tierra Viva por acá? Empezamos a ver otra forma de cultivar la tierra, sin utilizar agroquímicos, preparando nuestros propios fertilizantes. Es ahí cuando surgió esa idea interesante de mostrar nuestro trabajo, ¿verdad? Lo que es hacer el casabe, hacer el papelón, mostrar los cultivos, los prácticos productivos. Yo te quiero contar esta historia completica de las garcitas porque tú, en tu comunidad, puedes hacer algo similar. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí arriba. Aquí está, mira, aquí está todo el mundo y no sabemos quién es la que va a hacer casabe. ¿Quién va a hacer casabe por aquí? ¿Usted va a hacer casabe por aquí? Claro. Bueno, véngase pues. Vámonos pues. Vámonos, todo el mundo aquí va a hacer casabe. Esto ya está echando humo, ¿verdad, Aide? No tan caliente para que no quede tan quemado. Ah, pues mira tú qué bonito. ¿Vamos a la broma de aquí? Aquí nadie estaba listo en lo que... Estamos preparados para que... Aquí viene, mire, todo el mundo colaborando para hacer casabe. A ver, Minerva y Aide. Está caliente. ¡Mamá, que la paleta! A ver, aquí llegó la tablita, que es la tablita, para ver. Esta es la tablita con la que se rueda la harina. Para rodear la harina. Ah, pero mira tú. Ok, dale pues. ¿Y cómo aprendiste tú a hacer casabe, Minerva? Primera vez. ¿Esta es la primera vez que tú lo haces? ¡Ay, qué divertida! ¿Y por qué que lo estás haciendo siempre hay una primera vez? Mi papá no está. ¿Verdad que sí? ¿Qué, Minerva? ¿Eras tú la única que estaba por aquí para hacerlo? Bueno, la única que llegó en el momento y aquí estamos. Estamos preparados para todo. En cualquier momento, en cualquier circunstancia. Así me gusta. Pues le falta como candela. Mira, ¿quién dijo miedo? Si hay que hacer casabe, sí hace casabe. Claro así que es, sí, ¿no? así es. Esa es la actitud. ¡Eso, Minerva! Bueno, se dañó un poquito, pero sí le dimos la vuelta. Ahí estamos. ¿En qué es que tú eres experta, Minerva? En el cortado. El cortado es una torta que se hace con papelón o melado de caña, harina de trigo, especies, clavitos, anís, huevo y mantequilla. Aquí le vinieron a traer para que vieran que es verdad que ella sabía hacer cortado. Aquí tienen el famoso cortado. Vamos a destapar uno. Ajá, y también hacemos, también hago un café con, yo le voy a decir la verdad. Okay. Lo que me sobra del cortado es líquido, lo que me sobra yo lo guardo. Y con eso hago café. Aquí todo lo utilizamos. Voy a probar tu cortado. Prueba el cortado. ¿Vas a probar el cortado? El famoso cortado. Es bien rico, Edward. Espérate. Aquí ¿verdad? tienen el café. Y aquí tienen el café. Tu futuro no va a estar en el casabe. No, es que mi futuro es el cortado. Nosotros tenemos que meterle a todo, esté en todo. El que no esté, no importa. Nosotros buscamos la manera de cómo reemplazarlo. Si yo no estoy, aquí yo tengo idea. Si no está Minerva, tú haces el cortado. Claro sí, aquí está el café. Más que mi hermana, mi amiga, familia y para todo, porque para eso estamos unidos claro. en la misma familia. Aquí tienen ustedes la primera torta de casabe de Minerva Lara. Aquí, en Comunidad Las Garcitas, Ruta Ecoturística Las Garcitas, Canuabo, sector Los Naranjos. La primera torta de casabe de Minerva y nosotros fuimos testigos. Me parece que ya ha llegado el momento de probar tu primera torta de casabe. Claro que sí, vamos para eso. Vamos a agarrar una. Tostado quedó. Él queda así, tiene que quedar así tostadito. Está bueno. Ese sonido de la mañana de las gallinas, cuando esas gallinas empiezan... Eso sí es sabroso, ¿verdad? De más. Y ahí si está dormido, despierta. Sí, ¿verdad? Sí. No, las trajo Tierra Viva. ¿Estás contento con tus gallinas? Caray. Y ahí me entretengo yo con ellas. ¿Usted vive solito? No, con mis hermanos, los dos hijos. Ay, pero miren lo bonita que tiene la casa. Las gallinas del señor Ricardo. Esa la llaman piroca. ¡Piroca! Sí. ¿Y las pirocas tienen los pescuezos pelados? Ajá. Vamos a entrar a ver las gallinas pirocas. ¿Qué es esto? Es compoté de basura. Ajá. Los desperdicios. Ajá. Entonces eso se va pudriendo ahí y ellas van comiendo los gusanitos
que produce compoté. Estas son gallinitas come tierra, Come tierra. como se dice. Sí, señor. Gallinas felices. Como ellas no. Ahora nos toca subir a las montañas de esta comunidad de las Garcitas, a ver qué más está haciendo esta gente junto a la Fundación Tierra Viva. Víctor, explícanos qué es lo que estamos viendo acá. Bueno, por acá estamos viendo cómo se ve la cuenca de Canuabo. Por acá, como vemos, ¿verdad? Tenemos la carretera donde se Canuabo, Bejuma, ¿verdad? Que es por donde ustedes llegaron. Acá tenemos la chocolatera enfrentada acá, ¿verdad? Y como este valle es Naranjo, ¿verdad? Que también pertenece a la cuestión al proyecto, pues, como tal, de la Garcita. Javier, Ramón y Ricardo. Yo te voy a decir una cosa. Ustedes tienen esto hermoso. Estoy contando que esta parcela tiene 20 años. Bueno, mi papá lo prestaron para Conuco. Después a la larga, como a los 5 años, el hombre se decidió de venderle. Vino el dragón amarillo y acabó con todo. Bueno, y después fuimos con otras siembras, pues, por lo menos el aguacate, el café, el cambur, todas esas cosas, y bueno, y ahí vamos poco a poco. Además acomodaron la casa, ¿no? Sí, sí. Mire, fíjense ustedes, esto es un piso de tierra apisonado, pero esto está perfectamente pulcro, impecable, sin una basurita. Y ustedes se han esmerado aquí con las matas, ¿verdad? Sí, y esto lo hemos mantenido todo el tiempo así. Todo el tiempo así, ¿no? Sí, no porque llegue por lo menos visites como otras personas, pues, y nosotros dejamos por lo menos un día en la semana para dedicarle nada más a lo que es la limpia, pues. Y regalas más. Pero mírenme cómo tienen estas matas. Miren esto, qué cosa tan hermosa. Sí. Además, estos helechos, esto es cacho de venado. Con Ricardo Patacón nos vamos para la cascada. ¿Cuánto tiempo se camina? Entre unos 10 a 15 minutos. ¿Subidas y bajadas? Sí, pero no son fuertes. Ya la parte fuerte la pasamos en el vehículo. Gracias a Dios. Y bueno, una que otra quizás, pero sencillito. Vamos a darle. Todo este recorrido se hace entre plantaciones de café, cacao, plátano, pura prosperidad, la tierra generosa. ¿Qué se sembraba por estos caminos? Hace aproximadamente 60, 70 años esto era puro cultivo de café. ¿Y qué pasó? Bueno, vino el éxodo, como le estoy hablando, de que la gente se fue buscando hacia las ciudades, abandonó el campo y mira cómo estamos. Pero lo estamos rescatando de nuevo. ¿Con qué? Sembrando cacao, sembrando café, hortalizas, sí, mayormente el turismo. ¿Eso te pone contenta? Claro, feliz. Ahora sí cambió el camino, hay unas partes donde hay estas piedras. Claro. Bellísimo, pura agüita limpia de manantial, ¿de verdad? Sí, esto se llama quebrada el Belén. Montañas benditas donde jamás falta el agua. De aquí en adelante, túnel vegetal. Sí. Bien bonito además. Aquí todo crece. No hay sudor y pesadez que un río no te quite. Tú te metes en esta cascada y te conviertes en una persona completamente nueva. Así me siento yo en este momento y así se siente todo este combo que está allá adentro. ¿Cómo se siente esa gente después de ese baño? Al día siguiente tuvimos que subir de nuevo a las montañas de las Garcitas y ya les voy a decir por qué. Yo les voy a contar la verdad. Nosotros vinimos el otro día y esto estaba apagado.
como una escenografía. Yo le dije, ay Vicente, ¿cómo nosotros vamos a enseñar esto así? Y acordamos estar aquí a las 8 de la mañana el viernes y aquí estamos. Muchísimas gracias, Vale. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Cuánto tiempo estuvo parado el trapiche? Estuvo parado de 15 a 16, 17 años. Creo. El papelón no valía, se hacía, no se vendía. Bueno, siendo un pueblo pequeño, una parroquia pequeña, contaba con 8 trapiches. Ya de la cual fue quedando este. Lo hizo mi papá, mi abuelo, mi tío, eran 3. Todo el tiempo ha sido una empresa familiar. Todos los que estamos aquí somos familia, primos, sobrinos, y bueno, echándole para adelante. Retomamos la iniciativa gracias al señor Rodrigo. Claro, de Chocolates Canuavo. Chocolatera, sí, de allá de Canuavo. Entonces habló conmigo, mandamos esa canoa, montamos otra paila, fuimos trabajando y haciendo un capitalcito y ya estamos otra vez. ¿Cómo te sientes ahora trabajando en el trapiche de la familia? Mira, muy contento. ¿Has aplicado algo de tus conocimientos como ingeniero de alimentos en la producción de papelón? Sí. Por ejemplo. Mira, por lo menos nosotros tenemos que saber los grados BRIS que tiene la caña para saber cuándo está apta para hacer papelón, cuánto nos va a dar una melaza, cuánto nos va a dar un melado. Ya hemos hecho mucho análisis a la caña, a la tierra, ya tenemos que aplicar la misma ceniza de la caña para equilibrar el pH de la tierra. O sea que los conocimientos de estos chamos nuevos aportan, ¿verdad? Sí, claro. Este trapiche tiene un horno grande y un horno pequeño. El horno grande, ya tú ves, está trabajando con leña ahorita. Y cuando él nos da el punto de melado, pasarlo para el horno pequeño, ahí se trabaja con bagazo. ¿Para qué? Para llevarlo a fuego lento, para que el melado no se queme. Todo eso que tú ves son un humo dulce. Esa es la evaporación del agua para pasarlo a la paila pequeña. Mira, Vicente entendió tanto lo que nosotros queríamos hacer, de que se viera el trapiche produciendo, que hasta nos dejó una caña aquí, guardadita. Soy sobrino del señor Vicente, nieto de José Ramón León, uno de los fundadores de este trapiche. Yo soy técnico medio agropecuario y soy estudiante de ingeniería en alimentos. Siempre que hablamos con el abuelo nos dice cuiden el trapiche, no lo dejen de caer. Está en sus manos, nos dice. Ay, qué belleza. Como verán, se necesitan los chamos porque eso hay que darle duro, ¿verdad? Sí, claro. Y hacemos así. Y entonces aquí obtenemos la semilla. ¿La qué? La semilla. Ah, no te creo. Sí. Esta es la semilla de la caña. Esta es la semilla de la caña. ¿Sí? Estos son los conos que se rellenan de melado. De melado. Aquí echamos el melado, ponemos el portamelado otra vez. Ah, se llena así una por una con una ollita. Una por una. Okay. Y vamos colocando en la forma de este hormero, de adentro hacia afuera para no trancar el tráfico, como se dice. A los 15 minutos vamos sacándolo para acá, para la mesa. Ven, vamos hornando. Y obtenemos el papel. Esta maravilla. ¡Qué emoción! ¡Vamos a aplaudir por esa! ¡Eso! Volvió a salir papelón, las montañas de Canuavo. Canuavo es un antes y un después de la llegada de la Fundación Tierra Viva. Eso es lo que dice todo el mundo y lo que pudimos ver. Que su historia sea un ejemplo para cientos de comunidades en Venezuela.